Bueno, viste, victoria de lujo para su equipo, ¿no? La verdad que ha sido una victoria muy trabajada en un campo, pues para mí de los más difíciles de la categoría, tanto por el gran ambiente de fútbol que siempre caracteriza al Teniente, como por el rival que teníamos delante, que es un gran equipo. Han habido alternativas, goles, una jugada polémica, fútbol en estado puro. Sí, la verdad es que es un partido para toda la gente que ya lo ha visto de fuera, muy bonito de ver, pero para los que estamos ahí abajo, pues muy padecido. Han habido alternativas por las dos partes y pues al final habíamos perdido en los dos partidos en general balón parado, pues contra el Orihuela y contra el Lleida, y hoy pues se ha tornado la moneda de nuestro lado y una vez que no balón parado pues ha terminado el partido. Le han hecho lo más difícil cuando parecía que el Ontinyent tenía el aire a favor después del empate, marcar ese segundo gol. Parecía que a partir de ahí lo tenían todo más en contra, ¿no? Sí, la verdad es que a partir de cuando nos han hecho el empate, pues con un cuarto de hora por delante, pues el Ontinyent se ha hecho fuerte, ha tenido más posesión de balón, y nosotros pues eso, hemos intentado repetirnos un poquito atrás e intentar pues alguna contra, que hemos tenido varias para intentar rematar el partido. No sea así, ha venido la acción del penalti, una acción puntual y pues eso, lo que se está comentando, reacción a balón parado, pues el córner, pues al final 3 puntos que para nosotros son muy buenos. Aparte su portero también ha tenido buenas actuaciones. Sí, la verdad es que Saúl pues justamente la primera vuelta se lesionó precisamente contra el Teniente en la ciudad deportiva, y el chaval pues eso, pues darle desde aquí la enhorabuena tanto a él como a todo el equipo por el gran trabajo que hemos hecho. Un gran paso para la permanencia del Mestalla. Sí, son 3 puntos, no sé cómo habrán quedado demás resultados que juegan esta tarde, pero la verdad es que es un paso importante y la situación que cuando llegue yo, este es mi 6.º partido en el equipo, da lo mismo, vamos en cuenta atrás, da lo mismo jugar contra un Teniente, la semana que tenemos el Baleares, o jugar contra cualquier equipo, Andorra, Manacor, sea el que sea. Y una bofetada, ¿no?, la que le das a Ontinyent. ¿Qué? Una bofetada la que le das a Ontinyent. Hombre, somos clubes valencianos y hermanos, pero ojalá a partir de ahora el Teniente gane todos los partidos de que quede y consiga estar, pues eso, jugar la promoción y ojalá aquel recuerdo de Alcorcón que no se vuelva a producir. Vale.